crocheteras y crocheteros, el día de hoy les voy a compartir un tutorial para realizar esta hermosa bandana tejida a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar y les quede así de bonita. Entonces vamos con los materiales que necesitaremos. Entonces vamos a comenzar con los materiales. Yo voy a estar utilizando esta hilaza de algodón que es delgadita para tejer la parte de la bandana del centro y las flores de los grannies. Voy a estar utilizando un color más claro para la orilla de los grannies y un color amarillo para el centro. Entonces solamente utilizaré estos tres colores. Voy a utilizar mi ganchillo. En esta ocasión voy a utilizar este que es de 3 milímetros. Mis tijeritas y mi agujita lanera. Entonces estos son los materiales que necesitaremos para tejer nuestra bandana. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar entonces tomando nuestra hebra y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a pasar mi gancho de esta forma. Voy a tomar mi hebra y voy a realizar dos cadenas, una y dos. Aquí voy a sacar esta hebra que tengo y voy a realizar una cadena más, así. Entonces en total son 3 cadenas al aire. Ahora voy a tomar lazada porque toda esta parte del centro la vamos a realizar en puntos altos. Entonces tomo lazada, paso mi gancho por mi anillo mágico, saco hebra y voy a realizar un punto alto. Entonces aquí llevo 1, 2 y 3. Ahora voy a realizar dos cadenas. Aquí ya realicé mis dos cadenas. Nuevamente tomo lazada, paso por el anillo mágico y realizo nuevamente 3. 1, 2 y 3. Entonces voy a realizar una cadena al aire y un punto más. Como quien dice, aquí nuestras primeras 3 cadenas van a contar como este último punto. Esta sería, como quien dice, nuestra primera vuelta. Y ahora voy a cerrar aquí de esta forma. Entonces, esta sería nuestra primera ronda. Ahora, en cada ronda vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a voltear nuestro tejido y voy a realizar mis primeros 3 puntos en este hueco de esta cadena. 1, 2, 3. Voy a realizar una cadena de separación y ahora me voy a pasar aquí al centro, que en este centro vamos a realizar siempre lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos en el mismo punto. 1, a ver aquí, 2 y 3. Voy a realizar una cadena al aire, vuelvo a tomar lazada y ahora voy a tomar este espacio en donde dejé mis últimas 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí también siempre al terminar una ronda voy a realizar una cadena y un punto extra, o sea, un punto alto extra sobre este mismo punto, aquí, así.
Entonces me van a quedar siempre al inicio las 3 cadenas y del otro lado el punto extra que hice. Vuelvo a subir con 3 cadenetas, vuelvo a girar mi tejido y aquí hago los 3 puntos altos. 2, 3, una cadena de separación y me paso al siguiente hueco. 1, 2, 3, una cadena de separación y me paso al centro y aquí en el centro hago los 3 puntos altos con 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. Ahora una cadena de separación, me paso al siguiente, 3 puntos, una cadena de separación y me paso a este último. 1, 2, 3, una cadena y un punto alto. Entonces así nos tiene que ir quedando y vamos a seguir esta secuencia. Entonces vuelvo a subir 3 cadenas, giro mi tejido, 3 puntos altos, una cadena de separación entre cada grupo de 3 puntos y únicamente en el centro se separa con 2 cadenas. Hago 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos nuevamente. Y continúo del otro lado. Uno, 2, 3, una cadena y un punto. Y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a la vuelta número 14. Entonces aquí llevamos 1, 2, 3 y 4. Entonces ahorita les muestro cuando termine hasta la vuelta número 14. Aquí ya terminé, así es como se debe de ver. Entonces las contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces aquí tengo un total de 14 vueltas. Esta fue nuestra primera vuelta y de aquí fuimos haciendo nuestros aumentos. Y así es como se ve al terminar estas vueltas. Entonces vamos a reservarlo para realizar nuestros grannies. Aquí vamos a dejar esta hebra, no la vamos a cortar. Para los grannies voy a comenzar realizando la parte del centro en color amarillo. Voy a realizar un anillo mágico y 2 cadenas al aire. Aquí voy a sacar esta hebra y voy a tomar lazada porque voy a realizar puntos altos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último 12. Entonces aquí tengo los 12 puntos altos. Voy a cerrar mi anillo mágico y aquí voy a realizar un punto deslizado justo de esta forma. Voy a tomar mis tijeritas y voy a cortar mi hebra. Aquí voy a hacer un pequeño nudito de esta forma. Así me va a quedar la parte del centro. Ahora voy a tomar mi hilaza en el color del que van a ser los pétalos. Yo voy a utilizar este y voy a hacer un pequeño nudito así. Ahora aquí voy a tomar este punto y lo voy a pasar de esta forma. Ahora voy a subir con 2 cadenas y voy a tomar doble lazada. Esta doble lazada la voy a utilizar en mi siguiente punto. Y aquí voy a pasar mi ganchillo para realizar un punto alto doble, pero no lo voy a cerrar por completo. Voy a dejar la última hebra de esta manera. Nuevamente tomo 2 lazadas, paso por el mismo punto, saco mi hebra, paso por 1 y por 2. Entonces ahora tengo 3 hebras. Vuelvo a repetir, tomar lazada 2 veces, paso, paso por 2 y paso por 2. Y me van a quedar 4 hebras en mi gancho. Entonces voy a tomar lazada y voy a pasar por las 4 al mismo tiempo. Ahora voy a realizar 2 cadenas al aire y voy a repetir esto en mi siguiente punto. Entonces es 1, 2 y 3. Tomo lazada y paso por los 3. Hago 2 cadenas y vuelvo a repetir así en cada punto. Entonces en total tengo que tener un total de 12 pétalos, que estos van a ser nuestros pétalos de nuestra flor. Entonces voy a completar un total de 12. Ahorita que termine les muestro cómo nos debe de quedar al terminar estos 12 pétalos. Aquí ya terminé los 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya solamente voy a realizar mis últimas 2 cadenetas, 1 y 2, y voy a cerrar aquí con un punto deslizado en las primeras 2 cadenas que realizamos. De esta forma. Entonces aquí ya nada más voy a cortar mi hebra y voy a hacer un pequeño nudito. Así.
Ahora vamos a tomar la hilaza que va a ir en la parte de las orillas. Yo voy a estar utilizando esta. Entonces vuelvo a realizar un pequeño nudito. Y aquí, en este hueco que nos quedó al final, es donde vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar subiendo con 2 cadenas, que como quien dice, estas 2 cadenas nos van a contar como nuestro primer punto alto. Ahora voy a realizar 2 puntos altos más, 1 y 2. Y aquí, esta como va a ser una esquina, vamos a realizar 2 cadenas y nuevamente 2 puntos, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Entonces, como quien dice, tenemos 3 y 3. Ahora nos vamos a pasar al siguiente hueco de los pétalos, entonces va a ser aquí, y sin hacer ninguna cadena de separación, solamente vamos a realizar 3 puntos altos. Nos pasamos al siguiente, también 3 puntos altos, y en el que sigue vamos a realizar una esquina. Entonces son 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3. Entonces así nos quedan las esquinas. Vamos a realizar otra vez 2 de 3, 1, 2, 3. Siguiente, 1, 2, 3. Y ahora sí, en el que sigue tocaría una esquina. 1, 2, 3. 2 cadenas y 3 puntos nuevamente. 3 puntos altos. 2, 3. Así. Y vamos a continuar en los siguientes 2 de 3 puntos altos. 1, y el segundo. Y aquí ya nada más nos faltaría la última esquina y 2 más. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3. Aquí 3 puntos. Y en el último 3 puntos más. Así. Ahora aquí donde realizamos nuestras 2 primeras cadenas, vamos a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a hacer un pequeño nudito. Así. Entonces así nos quedaría nuestro granny al seguir estas secuencias. Ahora vamos a realizar la mitad de los grannies. Vamos a ocupar 2 mitades. Entonces para este igual tomamos nuestra hilaza en color amarillo, que es la del centro. Vuelvo a realizar mis 2 cadenetas al aire y voy a realizar 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Aquí lo que voy a hacer es que voy a cerrar de esta forma, y aquí en el 6 voy a cortar mi hebra y a realizar un nudito. Así. Ahora voy a tomar mi hebra para los pétalos. Voy a hacer un nudito y voy a pasar primero por esta partecita de aquí donde estaban mis cadenas. Ahí voy a subir 1, 2, 3 cadenas, y ahora voy a comenzar a realizar los pétalos. Entonces con puntos doble altos sin cerrar por completo. Entonces recuerden, son 3, aquí llevo 2 y 3, así. Y ahora sí lo voy a cerrar todo. Hago 2 cadenas y vuelvo a repetir 1, 2, 3. Cierro todos y 2 cadenas. 1, 2, 3. Cierro todo y 2 cadenas. Entonces voy a continuar así. Tengo que terminar con un total de 6, y ahorita les muestro también qué voy a hacer al final. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría uno más. Y aquí en este último vuelvo a hacer una cadena y un punto doble alto, así. Entonces en total tengo que tener 6 huequitos con este 7. Aquí en este de las 3 cadenas del inicio son 7. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí voy a cerrar con un nudito y a cortar mi hebra. Así. Entonces así nos tiene que quedar hasta el momento. Ahora vamos a tomar la otra hebra de la orilla y la voy a pasar primero por este huequito que quedó aquí entre las 3 cadenas, y por ahí voy a empezar subiendo con 2 cadenas, tomo lazada y voy a realizar 2 puntos altos más, 1 y 2. Me paso al siguiente, 1, 2, 3, y en el siguiente nuevamente 3, 1, 2 y 3. Entonces me van a quedar 3 de un lado, 3 del otro, y en el centro va a ir la esquina.
Entonces la esquina la voy a hacer realizando 3 puntos altos. 1, 2, 3, 2 cadenas, y en este mismo punto 3 puntos altos. Ahora me paso al siguiente. 3, en el siguiente 3, y en el último, que va a ser aquí, otros 3. 1, 2 y 3. Y así es como nos quedaría la mitad de nuestro granny. Entonces aquí ya solamente voy a cortar mi hebra y a realizar un nudito. Así. Así nos queda la mitad de este granny. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que tener lista esta parte que va a ser la que va a ir en el centro y nuestros grannies. Son un total de 9 grannies completos y 2 grannies a la mitad. Estos 2 grannies van a ir aquí en la orilla para completar nuestro tejido. Entonces aquí este va a ir así y este así, y así también del otro lado. Entonces tenemos que tener nuestros 9 grannies y los 2 a la mitad. Ahora sí que ya los tenemos, podemos comenzar a unir nuestras piezas. Entonces para unir nuestros grannies yo lo voy a realizar con punto deslizado. Entonces aquí donde dejamos nuestra hebra del final es donde vamos a comenzar a unirlos. Vamos a tomar una de las esquinas de nuestro granny y lo vamos a pasar por el punto que corresponde, y vamos a ir realizando puntos deslizados sobre cada punto. Entonces tomamos nuestro granny y tomamos la hilaza para pasarlo de esta forma. Aquí también tenemos que revisar que nuestra parte del granny esté por el derecho para que este diseño quede por la parte derecha. Entonces solamente vamos a ir siguiendo sobre cada punto un punto deslizado, y así vamos a ir avanzando por cada uno. Entonces así es como va quedando al ir uniendo con puntos deslizados. Aquí también, si a ustedes se les hace más fácil, pueden unirlo con una agujita lanera. Ya depende de ustedes cómo lo quieran. Y también se puede. En este caso, pues yo les muestro cómo hacerlo con punto deslizado. Aquí donde tenemos las 2 cadenas de separación, igual también se toma el punto y seguimos hasta completar todo este lateral de nuestro granny. Aquí ya lo estoy terminando. Entonces así queda al unirlo. Ahora vamos a tomar nuestro siguiente granny y voy a continuar igual aquí tomando desde la esquina. Voy a continuar con mis puntos deslizados sobre cada punto.
y así nos vamos con cada uno de los granis que van en las orillas de nuestra bandana. Aquí ya terminé de unirlas de este lado. Entonces aquí justo en el centro solo me van a quedar las dos cadenas, y en estas dos cadenas voy a tomar para unir este punto que va a ser el que va a ir aquí. Entonces este nada más lo voy a unir con estas dos cadenas y el resto se va a unir al otro granny de cada lado. Y de igual forma del granny se van a tomar estas dos cadenas del punto del centro. A lo mejor aquí nos cuesta un poco de trabajo, pero sí se puede. Así. Entonces ahora, después de haber unido estos dos, continuamos con el otro lado con los granis que corresponden, de la misma forma que lo estamos haciendo. Entonces tomando nuestro granny por el lado derecho, pasando y sacando nuestra hebra para realizar nuestro punto deslizado. Y así voy a continuar hasta llegar al final. Y así es como nos tiene que quedar al terminar de unir toda esta orilla con nuestros granis. Ahora lo que nos va a faltar va a ser unir cada granny en esta unión. Entonces para esto vamos a necesitar nuestra hilaza, y ahora sí esto lo voy a unir con la ayuda de mi agujita lanera. Entonces voy a tomar mi agujita lanera, voy a pasar hebra y aquí voy a tomar ambos granis de esta forma y voy a tomar solamente la hebra trasera de cada uno para ir uniendo así. Y esto lo voy a hacer con cada uno. El ir uniendo uno por uno. Entonces así se va a ver al terminar de unir cada uno. Miren, ahí se alcanza a ver nuestra hilaza y al jalarla pues ya no se ve mucho. Y así lo tenemos que hacer con cada granny para unir de uno por uno con nuestra agujita lanera y nuestra hilaza. Y aquí siempre al terminar de unir vamos a realizar un nudito para que este no se nos vaya a soltar. Entonces hacemos un nudito y ahora sí ya podemos cortar nuestra hebra. Y en la parte de abajo recordemos que esta hebra queda suelta, entonces ahorita la vamos a asegurar también. Muy bien, aquí ya terminé de colocar. Aquí solamente uní
la mitad del granny, igual que como estaba uniendo estos de aquí. Entonces aquí ya están todos, son 4 de cada lado completos, el del centro y las dos mitades. Y así es como nos queda al unirlos. Ahora vamos a realizar el detalle de toda la orilla. Muy bien, entonces para este detalle de la orilla vamos a empezar por este lado y vamos a pasar nuestro ganchillo y tomaremos nuestra hebra vamos a realizar un pequeño nudito y por ahí lo vamos a pasar de esta forma. Ahora de aquí para arriba vamos a realizar 32 cadenetas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Estas últimas dos van a ser nuestras cadenetas de altura. Y ahora vamos a regresarnos con puntos altos. Un punto alto a partir de la tercera cadena, un punto alto sobre cada cadeneta. Entonces tenemos que tener 30, 2, 3, 4 y así hasta llegar a donde comenzamos nuestras cadenetas. Muy bien, entonces aquí ya llegué hasta la última cadeneta y ahora aquí nos vamos a pasar por todo el borde realizando puntos bajos. Entonces por todo este borde vamos a realizar puntitos bajos hasta llegar al otro lado. Y nos vamos a ir así por todo este tramo. Aquí ya terminé toda esta orilla en puntos bajos. Ahora voy a continuar con 32 cadenas nuevamente aquí. 1, 2, 3, 4. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado, en regresarnos con 30 puntos altos. Y aquí al llegar al final simplemente vamos a realizar un puntito deslizado en este lado y un nudito para asegurar nuestra hebra. Entonces nos va a quedar esta tira de un lado y del otro. Y ahora sí, ya nada más vamos a asegurar todas las hebras para poder cortarlas y que nos quede lista para usarla. Y así es como se ve al terminar de cortar todas las hebras de la parte de atrás. Y ya con su tirita para amarrarse. Entonces así quedaría nuestro resultado final de nuestra bandana tejida a crochet con grannies. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.